¿Sabías que si la distancia entre las estrellas del cielo fuese 10 veces menor, habría una gran probabilidad de que ellas se aproximen a nuestro sistema solar y actúen como un obstáculo en las órbitas de los planetas? ¿Sabías que si el Sol estuviese un 5% más cerca de la Tierra o un 1% más lejos de ella, la vida no existiría? ¿Sabías que si el dióxido de carbono fuese menor al actual, las plantas no podrían producir fotosíntesis y por lo tanto no existiría vida? Entonces, ¿en verdad crees que todo esto apareció de la casualidad y se estableció perfectamente? ¿De verdad crees que esto es posible? Por supuesto que no. Si todo tiene un orden perfecto en la naturaleza, es porque existe un diseñador. Y este diseñador es Dios. La Biblia, en el libro de Job, en el capítulo 38, menciona que Dios no solo es el creador, sino que también es el sustentador. Y esto es algo que muchos científicos no quieren aceptar. Entonces, ¿por qué seguir en la batalla de mantener la idea de que no existe Dios y de que todo lo que existe en el universo fue el producto del azar? Esto y más en la siguiente parte de este video. Bienvenido al repaso de la lección de la Escuela Sabática número 10. Bienvenido, bienvenida al repaso de esta lección. Te saluda tu amigo el pastor Jonathan Pacheco y juntos vamos a estudiar la lección número 10 que lleva por título La educación artística y científica. Pero antes de iniciar con este repaso, quiero recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que cada semana pueda llegarte la notificación con un nuevo video. También puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales que tenemos. Muy bien, queridos amigos, vamos inmediatamente con el bosquejo de esta lección. Número 1. La falsa educación artística y científica. Número 2. La verdadera educación artística y científica. Y por último, hablaremos sobre la clave de la educación artística y científica. Vamos con la primera parte de este bosquejo, la falsa educación artística y científica. Y para abordar este primer punto, te invito a buscar en tu Biblia la primera carta a Timoteo, el capítulo 6 y el versículo 20 y 21. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. ¿Cuándo decimos que la educación artística y científica es falsa? Decimos que es falsa porque parten del hecho o de la idea de que Dios no existe. Hoy en día, este tipo de educación enseña que la idea de un creador no es científica, no es razonable. Y muchas escuelas y universidades enseñan esta idea. Cuando enseñan artes o ciencias, parten del hecho de que Dios no existe. Ahora, ¿cuál es el objetivo o la finalidad de las artes, del arte? Bueno, tiene como objetivo la estética y la comunicación. La estética porque quiere transmitir belleza. Y es comunicativa el arte porque transmite ideas, emociones o la visión del mundo. Y el objetivo de las ciencias es interpretar las cosas naturales. Y cuando algo es sobrenatural, la ciencia no lo acepta como real. Es por eso cuando hablamos de un Dios creador, la ciencia no lo acepta porque no lo puede comprobar. Y como no lo puede comprobar, tiran por los suelos la palabra de Dios. Cuando el arte y la ciencia están lejos de Dios, los que escuchamos o los que estudiamos de ella, corremos un gran peligro. Miren, ¿te imaginas tú un cuadro hermoso, un cuadro bellísimo con la mejor pintura, el mejor pintor está pintando ese cuadro? ¿Te imaginas que ese cuadro contenga una imagen donde se transmita la idea de que el adulterio es correcto? ¿Te imaginas un cuadro pintado por el mejor pintor del mundo donde se transmita la idea de que Dios no existe?
¿Te imaginas lo que puede producir en la mente del ser humano? Con esto yo quiero llevarte a la reflexión de que no todo lo bello es bueno. Con esto quiero llevarte a la reflexión de que el enemigo ha utilizado las artes y las ciencias para desviar la fe de muchas personas, a tal grado de volverlos ateos. Este es un gran peligro cuando separamos a Dios de las ciencias y del arte. En lugar de que Dios armonice con ello, lo hemos separado, y al separar de ello, pues hemos hecho un gran peligro y un gran daño a la humanidad. En esta segunda parte de la lección vamos a hablar acerca de la verdadera educación artística y científica. Y para ello quiero invitarte a buscar en el libro de los Romanos, capítulo 1, versículos 20 y 21. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como al Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cuándo decimos que este tipo de educación es la verdadera? Cuando partimos del hecho de que Dios sí existe. Es importante que esta educación tenga como base el estudio de la palabra de Dios. Es importante que esta educación tenga como base la creencia de que existe un Dios creador y sustentador de todo el universo. ¿Sabes, querido amigo? La educación artística y la educación científica tienen sentido cuando nosotros creemos que existe Dios, cuando nosotros creemos que existe un creador. Solo allí todo tiene sentido. Solo allí todo comienza a tener un orden en nuestra cabecita. Esta educación debe de acercarnos a Dios en lugar de alejarnos. Este tipo de educación debe hacernos vislumbrar a un Dios amoroso, a un Dios bondadoso. Al inicio de esta presentación dijimos que si el sol estuviese un poquito más cerca o un poquito más lejos de la tierra, no podría existir vida. Esto no es para darle las gracias a un Dios sustentador de todas las cosas. Nosotros no fuimos creados al azar como muchos creen. Nosotros fuimos creados por un gran y amoroso Dios, un Dios que tiene un plan para ti y para mí, y debemos de darle las gracias por ello. Así que este tipo de educación, en lugar de alejarnos de Dios, debiera de acercarnos a Él. Cuando las artes y las ciencias armonizan con la Biblia, esta se convierte en una educación correcta. Así que, querido amigo, querida amiga, te invito a que puedas estudiar la palabra de Dios y encontrar en sus páginas a un Dios creador y sustentador de todas las cosas. Vamos con la tercera parte de esta lección, y ella tiene que ver con la clave de la educación artística y científica. Para ello, vamos a abordar un texto bien interesante. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Quiero decirte que Dios desea que sus hijos alcancen la excelencia en los conocimientos. Dios desea que sus hijos busquen y atesoren la sabiduría. No es malo querer aprender muchas cosas. No es malo querer aprender cada día. Al contrario, Dios desea que usted y yo crezcamos en el área mental, que seamos muy buenos en varias cosas. Dios desea que usted y yo podamos ser sabios en esta tierra. Y la sabiduría no solo consiste en acumular cierta información en nuestra mente. La sabiduría consiste en practicar lo que yo conozco. La sabiduría consiste en diferenciar lo bueno de lo malo. Y si usted quiere obtener la verdadera sabiduría, usted tiene que comprender que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si usted quiere ser una persona verdaderamente sabio o sabia, usted tiene en primer lugar que respetar a Dios. Tiene que amarlo, tiene que obedecerlo, porque de eso se trata el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría no significa que alguien es un superdotado o una persona súper inteligente o súper brillante. La sabiduría no es solo eso.
La sabiduría consiste en respetar, amar y obedecer a Dios. De eso se trata la verdadera sabiduría, y Dios desea que usted y yo podamos alcanzar esa verdadera sabiduría. Estamos llegando a la parte final de este repaso, y para ello quiero que abordemos la parte aplicativa. ¿Cómo podemos aplicar esta lección en nuestra vida? Quiero que por favor prestes atención a dos preguntas simples y sencillas. Número 1. Alguien que quiera alcanzar mucho conocimiento, ¿debe renunciar a su fe para ser coherente con sus investigaciones? ¿Qué crees tú, querido amigo? ¿Crees que para alcanzar la sabiduría, el conocimiento, será necesario abandonar mi fe para poder armonizar con lo que los científicos o los libros nos enseñan? Número 2. ¿Qué podemos hacer como iglesia para fortalecer la fe de los hermanos en estas áreas de manera especial? Finalmente, vamos a la parte creativa, a la acción. ¿Cómo podemos llevar a la acción la lección que hemos aprendido el día de hoy? Por lo menos a través de dos cosas. Número 1. Profundiza tu estudio de la Biblia diariamente, querido amigo. No dejes de estudiar la palabra de Dios y no dejes de encontrar a un Dios creador y sustentador en las páginas de la Biblia. Número 2. Te reto a que formes un grupo de estudios donde puedan reforzar la verdad bíblica. Tú que me estás viendo ahí, ¿por qué no formas un grupo de estudio con los jóvenes, con algunos hermanos de tu iglesia, y deciden reunirse una vez a la semana y puedan abordar este tipo de temas? Estoy seguro que van a aprender muchísimo si es que parten de la creencia que existe un Dios creador y sustentador. Mis queridos amigos, gracias por habernos acompañado hasta este momento en este repaso. Te vuelvo a recordar que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y también seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video.